en línea con el doctor Ricardo Preda. Doctor, buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. Buenas tardes, Carlos. Saludos a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia. Doctor, a ver, ¿qué podés decirnos, qué podés explicarnos? ¿Vos le defendiste o le defendés al exministro Rodi Godoy en esta causa en donde se decretó la prescripción anoche, ¿verdad? Asimismo, al abogado Roy Godoy, quien fue ministro de Agricultura en un corto periodo que coincidió con la renuncia de Enzo Cardoso, y él completó el periodo que concluyó en agosto del 2013. ¿Y qué es por qué concretamente se dio esa prescripción que decretó el tribunal, doctor? Que vos sos, digamos, a ver, como catedrático, que nos ilustre, nos expliques un poco técnicamente y también en términos sencillos para que podamos entender nosotros los comunes este tema. Bueno, los hechos que se le atribuyen a ambos exministros y a las otras personas que están imputadas transcurren entre el año 2012 y el año 2013, eh, hasta más o menos abril del año 2013. La, el plazo de prescripción corre a partir de que se comete la conducta y no está relacionado a que exista un proceso penal, a diferencia de lo que se denomina el derecho al plazo razonable, que es la duración máxima del proceso, donde obviamente solo cabe analizar cuando hay un proceso en curso. La prescripción corre desde el momento en que el hecho ocurre. Esa prescripción fue interrumpida primero por la imputación y luego por la acusación. Sin embargo, entre la acusación y el siguiente acto interruptivo que marca el Código Penal, que es la elevación a juicio oral, transcurrieron 6 años y unos días. Es decir, por lo menos con relación a Rodrigo Godoy, ¿verdad? No tengo el recuento con relación a los demás, porque acá hay alguna diferencia de fecha de acusación entre los procesados. Pero en cuanto a lo que compete a mi defendido, él fue acusado el 15 de abril del año 2015, y la acusación se presentó recién, perdón, la audiencia preliminar se hizo recién el 7 de mayo del año 2021. Es decir, pasaron 6 años y un mes o 20 días más o menos desde actos interrumpidos entre sí. Y como por los hechos punibles que estaban imputados, el plazo de prescripción es 5 años, entonces el tribunal correctamente consideró que se dieron los presupuestos y que operó la prescripción, y por ende la declaró conforme a lo que viene ya la sala penal sosteniendo en su número de fallos, y también básicamente lo que dice el Código Penal y la doctrina más autorizada en ese ámbito. Claro, esto es algo como una suerte de matemática, ¿verdad? O sea, se suman, se dan los números y se cumplen ciertos requisitos, entonces no hay mucho análisis que hacer en este caso, ¿verdad? No, sin duda que el tribunal tuvo una resolución muy o sea, correcta. Vamos a ver luego la versión escrita del fallo en 2 días más, porque anunciaron 3 días a partir de ayer. Pero en la explicación de la doctora García, que fue la presidenta del tribunal, definitivamente interpretaron correctamente las reglas de la prescripción del Código Penal, y la diferenciaron de lo que atañe a la duración máxima del proceso, donde las presentaciones de las partes suspenden el plazo de duración máxima del proceso, y realmente en la explicación oral se notaba que habían analizado a profundidad el asunto, porque no solamente tenían conocimiento en líneas generales de la teoría y la doctrina que informa ambas figuras, tanto la prescripción como la duración máxima del proceso, sino tenían un conocimiento muy acabado del expediente, que estamos hablando de más de 30 tomos, donde ellos incluso buscaron si en algún momento hubo algún tipo de suspensión del proceso debido a que el expediente haya sido llevado a otro ámbito, a otro fuero, que como el ámbito constitucional, por ejemplo, y eso ellos claramente destacaron que eso no ocurrió.
en este proceso. Y además de eso, bueno, dijeron que obviamente, que aunque hayan habido presentaciones, muchas presentaciones dilatorias de las partes, que bueno, que eso es un tema que según las reglas de nuestro Código Penal no tiene absolutamente ningún efecto en la suspensión del plazo de prescripción. Sí lo tienen en cuanto a la suspensión de la duración máxima del proceso, que es la figura que está contemplada en el Código Procesal Penal, pero no en cuanto a al plazo de prescripción, así que no consideraron como objetivamente insuperables las presentaciones de las partes. Yo le he aclarado hoy a tus colegas, en mi caso, yo cuando intervine por la defensa del señor Rodrigo, que fue en febrero del año pasado, el caso ya, tanto este como el otro caso ya estaban prescritos. O sea, uno de los motivos por los cuales decidí asumir el caso también es haber visto que definitivamente el caso estaba prescrito. Pensé que los jueces de garantía se iban a animar a dictar ya la prescripción, pero bueno, lamentablemente no se animaron y esgrimieron posiciones realmente que no tienen sustento ni en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina para evadir la decisión de prescribir el caso. Y bueno, el tribunal de sentencia sí se animó y dictó lo que corresponde. Claro, justamente eso te iba a preguntar para que la gente entienda bien y comprenda todo esto en su dimensión, ¿verdad? O sea, cuando se hizo la audiencia preliminar, la causa ya estaba prescrita. Así mismo, la causa prescribió un año antes de la audiencia preliminar, porque la acusación fue el 15, el último acto interruptivo antes de la autoelevación a juicio. La acusación. La acusación data del 15 de abril del año 2015. Eso significa que el plazo de prescripción se computó el 15 de abril del año 2020. 20. Y la audiencia preliminar se hizo, o por lo menos la resolución de la autoapertura es del 7 de mayo del 2021. Es decir, un año y 20 días después más o menos que haya operado la prescripción. Bueno, y a ver, ¿qué significa la prescripción, doctor, así en 1 o 2 minutos? El Código Penal establece que transcurrido un plazo, el Estado está imposibilitado en aplicar una sanción, sea cual fuera, ya sea una pena o una medida. El Estado no puede aplicar una sanción si han transcurrido los plazos que la propia ley establece para cada hecho punible. Y ahí están vinculados a la gravedad del hecho punible, a diferencia de la duración máxima del proceso, donde se establece que los hechos punibles, el proceso por los hechos punibles tiene una duración máxima de 4 años, salvo que se trate de hechos punibles que tengan un plazo de prescripción menor, en cuyo caso la duración máxima del proceso será menor, o sea, podrá ser, por ejemplo, de 3, que es la otra, la prescripción que está por debajo de 4 años en el Código Penal es 3, entonces la duración máxima en algunos hechos punibles puede ser 3, pero en todos los demás la duración máxima del proceso va a ser 4. En cambio, la prescripción se computa, como les dije antes, independientemente de si hay o no un proceso penal. Es decir, hoy ocurre un hecho punible y desde hoy se computa, aunque el caso recién se inicia un proceso dentro de 3 años, el plazo de prescripción se va a computar desde hoy y no desde que se abra el proceso. Sin embargo, cuando estamos hablando de duración máxima del proceso, el cómputo se hace desde el instante en que el sujeto es imputado o recientemente en un fallo en mayoría de la sala penal también están interpretando de que cuando hay un acto coercitivo directo y personal contra alguien, es decir, vuelven a una antigua posición de la sala penal. Hay votos en mayoría últimamente que señalan esto, es decir, que la sala penal en su integración natural, hay 2 votos que en principio cambian aquella posición que te acordarás del caso de Valeria Ortiz de Esteche, Carlos, Sí. los 16 millones que había establecido que la duración máxima del proceso se computa desde la notificación del acto de imputación. Bueno, ahora hay un par de fallos por lo menos que vi que son recientes, donde en mayoría la sala penal considera que incluso se puede computar antes de la notificación del acto de imputación si, por ejemplo, el sujeto fue citado a una indagatoria u ordenaron su detención o algún acto coercitivo personal contra ese sujeto, la duración máxima debería computarse desde ese momento. Ahora, la prescripción no, la prescripción es desde que ocurre el hecho
y después el Código Penal establece unas específicas reglas que señalan cuándo se interrumpe ese plazo de prescripción y también establece de una manera un tanto más abstracta en qué casos se suspende ese plazo de prescripción. Y tanto la Sala Penal en varios de sus fallos como este tribunal, y como lo dice también la doctrina, las dilaciones por recursos o planteamiento de las partes no pueden suspender la prescripción, porque esa decisión de que el proceso siga no depende del ciudadano, depende en todo caso del operador del sistema, es decir, de los órganos jurisdiccionales. Así que no se le puede cargar la demora en el proceso, no se le puede cargar al ciudadano en materia de prescripción. En materia de duración máxima del proceso sí, porque expresamente el Código Procesal Penal así lo señala, no así en el Código Penal con relación a la prescripción. Claro, para hacer una diferenciación, cuando estamos hablando de la duración máxima del proceso, o sea, el proceso ya pudo haber comenzado hace 6 años atrás, por ejemplo. Sí, el hecho puede haber ocurrido hace 6 años. Claro. Hoy recién se descubre. Y si se trata de un hecho punible que prescriba a los 5, prescribió antes. Prescribió antes, pero... Claro, prescribió antes incluso de que se inicie el proceso, ¿verdad? De hecho, ocurre en día a día. Hay casos que la Fiscalía desestima porque, bueno, cuando se denunció el hecho ya estaba prescrito, ¿verdad? O sea, así que eso puede ocurrir. En cambio, la duración máxima del proceso, como su nombre lo dice, al tratarse de un proceso necesariamente se debe abrir uno, si no, no va a operar la extinción de la acción por transcurrir la duración máxima del proceso. La prescripción puede darse incluso sin que haya habido antes un proceso. En este caso, el proceso, la investigación en sí inició en el 2013, se interrumpió con la imputación primero, luego con la acusación, pero entre la acusación y la audiencia de juicio transcurrieron los más de 5 años, 5 años el plazo de prescripción para la lesión de confianza y para la estafa, que son los hechos punibles atribuidos a estas personas. Y bueno, quedó operada la prescripción para casi todos los acusados, salvo para uno, ¿verdad? ¿Por qué para uno no? Porque uno de ellos, uno de los acusados, en algún momento fue legislador Parlasuriano. Parlasuriano. Entonces el Tribunal de Sentencia descontó el tiempo, 5 años que él fue parlasuriano, descontó ese tiempo considerando que esa era una circunstancia objetivamente insuperable para impulsar el proceso penal contra esa persona. Entonces descontó eso. Y aparte, esta persona fue imputada y acusada en momentos distintos a los demás procesados. Él, por ejemplo, fue acusado recién en el 2018, creo, a diferencia de mi defendido y los otros acusados que fueron ya en el año 2015. Entonces, cuando se da la audiencia preliminar en el año 2021, ya habían transcurrido más de 5 años, no así con esta persona, a quien finalmente el tribunal terminó suspendiendo el proceso, pero no la figura esa que conocemos de reconocer los hechos y hacer donaciones, sino una figura que está contemplada en el artículo 78 del Código Procesal Penal y que se trata de las personas que no tienen la capacidad de comprender los actos del proceso, es decir, que tiene una incapacidad de comprender porque este señor tuvo un ACV y según los dictámenes médicos agregados al proceso determinan de que no tiene la capacidad de darse a entender por escrito ni verbalmente. Y bueno, el Código Procesal Penal establece que si una persona no se puede dar a entender por escrito o verbalmente porque tiene una incapacidad, no puede entender los actos del proceso y en consecuencia debe suspenderse hasta tanto esté en condiciones. Así el tribunal ordenó que cada 3 meses le realicen los estudios para ver si ya estaba en condiciones para que el proceso continúe con relación a él. Doctor, ¿y la prescripción qué es lo que sanciona? ¿Le sanciona al Estado o no se puede considerar como una sanción al Estado al limitarle o al ponerle límite a su poder punitivo? No, y básicamente, sí, a ver, sanción como tal no es, ¿verdad? Porque no tiene ninguna consecuencia más que el Estado no va a poder aplicar una sanción propiamente, el Estado a un ciudadano, pero no tiene una consecuencia, no es que producto de la prescripción el Estado debería de alguna manera pagar alguna indemnización o algo así,
porque el código procesal penal establece que las indemnizaciones solamente corresponden cuando se determinan la inocencia absoluta, es decir, cuando en un juicio, por ejemplo, se declara, no que se le absuelva, sino además de absolverse, se tiene que declarar de manera positiva que se determinó que el sujeto no cometió el hecho, por ejemplo, o que el hecho que se le atribuyó no era punible, y eso se probó de manera afirmativa. Es decir, si algo prescribe, prescribe, pero no tiene, digamos, más que la consecuencia de que el ciudadano se libera de la posibilidad de la persecución penal, porque, bueno, es un límite al poder punitivo del Estado, ¿verdad? Claro, pero yo como Estado tengo funcionarios que me representan a mí. Si yo perdí ese poder legal que tenía, de esa persecución que podía hacer por la comisión o la supuesta comisión de hechos punibles, lógicamente se tiene que ver la responsabilidad del o los funcionarios que pudieron o tuvieron participación dentro de lo que es su función para que se haya dado esa prescripción del hecho, doctor. No, claro, de hecho que el tribunal, como uno de los ítems de su decisión, eh, remite al área correspondiente del Poder Judicial para que haga una evaluación de si quienes fueron responsables del transcurso del tiempo y que se tomen las medidas que correspondan por quienes pudieran ser responsables de que el proceso se haya paralizado por tanto tiempo sin que continúe, digamos. Así que eso puede generar responsabilidades tanto a operadores del sistema judicial propiamente como también a abogados. Ahora no sé cuál va a ser la posición que va a asumir el órgano correspondiente, que entiendo yo que remitió a la Superintendencia de Justicia para que ellos hagan sus investigaciones y determinen si hay algún responsable. Ahora, eso no significa que quienes estaban procesados sean culpables tampoco, ¿verdad? O sea, Claro. lo que pasa es que acá no es una cuestión que uno dice, bueno, no, yo no quiero que se declare la prescripción, voy a hacer nomás que se desarrolle el juicio y voy a establecer que mi cliente es inocente. O sea, definitivamente, cuando tenés las herramientas para concluir el proceso de manera adelantada, sin duda que los abogados vamos a hacer uso de esas herramientas. Eso no significa que yo acepte que el señor Rodrigo Godoy haya cometido, estoy convencido que no, ¿verdad? Que para mí el planteamiento de la Fiscalía era insostenible y que si no hubiera operado la prescripción, seguramente la decisión correcta al juicio debía haber sido la absolución del señor Godoy, ¿verdad? Pero bueno, lo que tuvimos previamente para decidir fue la prescripción. Por suerte el tribunal correctamente entendió y declaró operada la prescripción, porque eso es simplemente una cuestión de declaración, no es que el tribunal decide. El tribunal declara nomás la prescripción, así como lo dijiste, es una cuestión puramente matemática, nomás pasó el tiempo y pasó, ¿verdad? O sea, no hay muchas vueltas que dar, ¿verdad? Doctor, y a los sobreseídos, o sea, a los que fueron beneficiados con esa declaración de prescripción y el consecuente sobreseimiento definitivo, no se les puede señalar con el dedo, ¿verdad? O sea, por más de que no hayan sido absueltos, fueron sobreseídos. ¿Y qué es lo que se entiende por eso? O sea, no se le puede decir usted fue ministro y robó tanto, porque la fiscalía acusó y... Claro, el Código Procesal Penal de manera expresa dice la consecuencia de declarar operada la prescripción es que son sobreseídos definitivamente. Y según el Código Procesal Penal, cuando uno es sobreseído definitivamente, el código dice expresamente que eso no afecta Su buen nombre. el nombre ni el buen nombre de la persona. Así que nadie que fue sobreseído, aunque sea por prescripción, debería ser señalado como que haya cometido un hecho punible, porque finalmente no fue declarada la comisión, o sea, no fue corroborado en un juicio la comisión de un hecho punible, y que yo opte por la prescripción, que en realidad es una cuestión de orden público y debe ser declarada, no significa que yo acepte que cometí el hecho y me acojo nomás a un beneficio que sería la prescripción. La prescripción o la duración máxima del proceso son declaraciones previas en cualquier juicio. O sea, un tribunal de sentencia, aunque yo no haya planteado como incidente previo, supongamos que desarrollemos todo el juicio, y cuando desarrollamos todo el juicio
el tribunal comienza y lo primero que tiene que analizar es la vigencia de la acción. Y el tribunal puede, de oficio, aunque yo ni siquiera lo haya planteado, percatarse de que el hecho prescribió y declarar la prescripción a pesar de que nadie lo haya pedido, porque eso es un análisis previo que tiene que hacer antes de cada sentencia. Solo que en esta cuestión, por economía procesal, obviamente al inicio nosotros planteamos la prescripción y ya el tribunal ya hizo lugar como incidente previo para no tener que desarrollar todo el juicio, considerando que la prescripción resultaba muy clara, producto de que era no una prescripción computando desde que ocurrió el hecho, sino una prescripción que operó entre dos actos interruptivos. Hay veces, Carlos, que puede ser que un tribunal diga, no, yo necesito que el juicio se desarrolle porque no está muy claro si el resultado ocurrió, qué sé yo, en noviembre del 2020 o en noviembre del 2021. Entonces, necesitas que el juicio se desarrolle porque hay que probar si cuándo ocurrió el hecho, por ejemplo. En este caso no hacía falta eso, porque la prescripción no se dio computando desde que ocurrió el hecho, sino la prescripción se dio desde la acusación hasta la audiencia. Que están ahí en el expediente y que no hace falta probar, sí. La acusación y la autoapertura. Claro, y a ver, último, doctor, ese análisis previo no solamente lo tiene que hacer un juez o un tribunal, ¿verdad? Lo debe hacer también el fiscal para que no impute sobre un hecho prescripto, por ejemplo. Y sí, esa es una cuestión que yo creo que tenemos que ir mejorando las instituciones, ¿verdad? O sea, no tener temor a hacer lo correcto. O sea, este no es un partido de fútbol donde yo soy hincha del Olimpia y a mí no me interesa si el Olimpia mete con la mano, mete en offside, yo igual voy a festejar el gol y voy a festejar el campeonato. Esto se trata de persecución penal y los órganos del Estado deben aplicar correctamente la ley y no una cuestión de fanatismo, no, acá yo tengo que sostener a como dé lugar la acusación. Porque por suerte acá tuvimos un tribunal que se animó, Carlos, pero vos, y varias veces hablamos de esto de tema de prescripción, porque varias veces ya te referiste a estos temas, en la corte se declaran después de 5 o 6 años todo lo que el Estado gasta para llegar hasta aquel momento, para después terminar declarando prescripta, y porque antes ningún tribunal o ningún órgano judicial o el propio Ministerio Público no se animó a decir prescripto. Y busquemos en todo caso si hay culpables de esta prescripción y apliquémosle la ley a quienes contribuyeron a que algo prescriba. Pero no vamos a inventar teorías que ni siquiera son aplicables a nuestra legislación para justificarlo y no tener que tomar la decisión que tal vez sea la impopular. Porque a mí no me gusta que digan yo le blanqueé a fulano, a perengano. En realidad no es que uno le blanquea, uno simplemente dicta la decisión y bueno, veremos si hay algún responsable por eso, bueno, que pague quien sea responsable, pero lo que no puede hacer es estirar el proceso, más sabiendo aún que la sala penal es bastante clara y uniforme con las decisiones de prescripción. Y yo estaba seguro, como le dije a mi defendido el primer día que tomé el caso, más tarde o más temprano, esto se va a tener que declarar operada la prescripción. Pensé que se iban a animar los jueces de garantías, bueno, no se animaron. Y ahora se animó a este tribunal de sentencia a hacer lo correcto y bueno, eso también es, aunque mucha gente no entienda, eso también es una conquista a un Estado de Derecho, que los órganos jurisdiccionales se animen a tomar decisiones, aunque sean impopulares. Así mismo. Doctor, ¿y cuándo está previsto el otro juicio? El 8 de noviembre, Carlos. El 8 de noviembre. Entonces, ¿vos ya adelantás? Entonces, no sé si cuál es el incidente de prescripción, entonces es lo primero que vas a presentar también como defensa, ¿verdad? Claramente se da exactamente la misma situación que en este caso. Operó la prescripción entre la acusación y el auto de apertura. Qué bárbaro. Bueno, pero como decís, si la ley establece eso, que se haga, pero también se busque y si se individualice a los funcionarios que pudieran haber estado involucrados o sean responsables de este tipo de prescripción. Doctor, fue un gusto conversar contigo porque así entendemos un poco más de lo que es el tema de la prescripción, que es un tema bastante complicado y es bueno que la gente entienda y que sea explicado en términos así muy sencillos. Fue un gusto, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias, Carlos. Y sí, realmente la prescripción no debería ser declarada en procesos que están en curso. Yo entiendo que algo prescriba porque, por ejemplo, se descubre muy tarde, ¿verdad? Pero acá estamos hablando que dentro de un proceso prescribió
los dos casos prescribieron dentro del proceso. Correcto. Doctor Preda, muy amable. Que tenga una excelente tarde, doctor. Gracias, igualmente. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad. Estuvimos hablando con el doctor Ricardo Preda, defensor del ex ministro de Agricultura, Rodi Godoy.